Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Este mundo espiritual del cual Jesús formaba parte es un mundo interesante. ¿No deberíamos buscar profundizar en este tipo de espiritualidad? ¿No deberíamos investigar el mundo esotérico que nos rodea? Querido oyente, empezamos un programa más de Ruta 66, el programa que nos libera de la tiranía. Hoy comenzamos una nueva etapa en la serie sobre los Evangelios. Prepárate para disfrutar de una de las aventuras más fascinantes del mundo. Comenzamos nuestra exposición del libro de Marcos en su capítulo 1, con mucha acción y determinación. El exorcista. Este será el tema de hoy. Tenemos un enemigo que solo quiere matar, robar y destruir, pero solo Jesús puede sanar y renovar al desesperado. Estamos luchando con cosas que tienen que ver con el mundo espiritual. Por lo tanto, mucha atención y cuidado. Estimado oyente, luego de estudiar el Evangelio de Mateo, nos preguntamos ¿por qué tenemos otro Evangelio? ¿Cuál es la necesidad de otro Evangelio si ya tenemos el de Mateo? Todas las personas que leen un poco de la Biblia saben que algunas de las historias que están en Marcos también están en Mateo. La verdad es que la Biblia presenta el punto de vista de cada uno de los autores, de cada escritor de los Evangelios. Cada uno presenta la historia de Jesús con un enfoque un poco diferente. Nos has acompañado en nuestro viaje por el Evangelio de Mateo, donde Jesús es presentado principalmente como rey, el rey davídico, el rey mesiánico que cumplió las profecías y promesas del Antiguo Testamento. Pues el libro de Marcos es un evangelio un poco diferente, más corto, tiene solamente 16 capítulos, es un evangelio, podríamos decir, mucho más rápido y que presenta los acontecimientos de una manera más inmediata. Alrededor de 45 veces, este evangelio señala que inmediatamente, luego, Jesús fue e hizo esto o aquello. Se enfatiza mucho a Jesús como siervo y también la figura del discípulo. Jesús interactúa en este libro mucho más con las realidades del mundo gentil, del mundo grecorromano. Entonces, pese a ser otro evangelio, es un evangelio diferente. También es importante saber que el libro de Marcos es el primero de los evangelios en orden cronológico. Probablemente Marcos fue escrito hacia el final de los años 50 y Mateo surgió un poco antes del año 70. La mayoría de los estudiosos concuerdan con esto. Marcos es el mismo Juan Marcos, a quien encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Se puede observar detrás de la figura de Marcos a la persona de Pedro, que fue el responsable de todo lo que está escrito en este evangelio. ¿Puede ser esto cierto? En el primer capítulo comienza hablando que este es el inicio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él cita aquello que ya hemos visto anteriormente sobre el famoso texto de Isaías 40, versículo 3. Yo enviaré a mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y así aparece la figura de Juan el Bautista, el precursor del Evangelio. Marcos se diferencia de Mateo en que anuncia directamente el reino de Dios. Mateo, por su parte, prefiere usar la expresión reino de los cielos. Es entonces que se realiza el anuncio de la persona de Juan el Bautista, de aquel gran profeta a quien le gustaba comer langostas y miel silvestre y que tenía, podemos decir, hábitos diferentes. Enseguida aparece la descripción del bautismo y de la tentación de Jesús de manera mucho más breve que en el relato de Mateo. Podemos ver aquí un resumen de lo que estaba sucediendo. La tentación de Jesús se describe en tan solo 2 versículos. Él fue tentado por Satanás durante 40 días en el desierto. De ahí Jesús inicia su ministerio, predicando el Evangelio del Reino y ya en el versículo 16 llama a sus primeros discípulos. Observa que la descripción de la genealogía de Jesús, de su nacimiento,
no era importante para Marcos, porque eso no resultaba muy relevante ni interesante para el mundo gentil, para el mundo de los griegos y de los romanos, aunque sí tenía mucho valor para los judíos. Es así que podemos ver justo a Jesús cuando comenzó a llamar a sus discípulos. Dice así el texto bíblico según la Nueva Versión Internacional. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes al lago, pues eran pescadores. «Venid, seguidme», les dijo Jesús, «y os haré pescadores de hombres». Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Jesús convoca, llama entonces a sus primeros discípulos. Luego el texto nos presenta directamente a Jesús en su ministerio. Tal vez recuerdas que la región de Israel, también conocida como la provincia de Palestina para los romanos, estaba dividida en Judea, la región de Samaria, y la región de Galilea. Galilea estaba al norte y era una región despreciada por aquellos que vivían en Judea. Jesús precisamente realizó su ministerio allí. Vamos a ver justo lo que dice el texto según la Nueva Versión Internacional, a partir del versículo 21. Entraron, dice, en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: «¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios». Querido oyente, ese texto no aparece en el Evangelio de Mateo. Jesús está allí en la sinagoga y de repente aparece un hombre dominado por un demonio. Los evangelios describen a los demonios como espíritus impuros o espíritus inmundos. Este hombre no era el mismo, sino más bien el ser que lo dominaba. Este ser grita y reconoce a Jesús. Jesús va a ser destacado en Marcos de una manera muy clara, como el exorcista. Nosotros sabemos que por detrás de este mundo en que vivimos, el mundo material, el mundo que se presenta delante de nuestros ojos, existe una realidad espiritual que va más allá de nuestros sentidos. Por lo tanto, lo que vamos a descubrir aquí es que estos espíritus malignos reconocen y saben quién es Jesús. Y ellos están asustados y son obligados, por decirlo de alguna forma, a dejar de lado su arrogancia y experimentar miedo, temor ante el verdadero Hijo de Dios. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Imagínate cómo el pueblo pudo haberse quedado ante esa experiencia fuera de lo común. Jesús responde entonces: «Cállate, sal de ese hombre». El espíritu inmundo sacudió al hombre violentamente y se salió de él gritando. Todos se quedaron tan maravillados que se preguntaban los unos a los otros: «¿Qué es esto?». Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Ordena incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Conviene enfatizar que Galilea es una región donde hay personas de diversos orígenes. Además de los judíos, hay gentiles y otros pueblos de la región, y hay allí una influencia mayor del paganismo, lo cual debe explicar la presencia y acción de esos espíritus malignos, espíritus inmundos. Y aquellas personas se quedan impresionadas porque conocían la expresión de la fe como discurso, como un fenómeno relacionado con hechos espirituales, pero ahora veían a un líder capaz de dar órdenes y que los demonios salieran huyendo y gritando. Esto era algo muy fuera de lo común. Jesús era ciertamente el verdadero y legítimo exorcista. Por eso el texto prosigue diciendo: «Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés».
La suegra de Simón, que es Pedro, estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le fue la fiebre y se puso a servirles. Jesús tiene poder sobre los demonios y Jesús muestra también poder sobre las enfermedades, curando aquí a la suegra de Pedro. Al atardecer, continúa diciendo el texto, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Es muy interesante observar que Jesús no solo comprueba su poder, sino también su poder extraordinario en el mundo espiritual. No existe ningún poder, ninguna entidad, ninguna fuerza espiritual que se pueda comparar con Jesús. La persona que busca poderes espirituales en este mundo, en cierta manera está perdiendo su tiempo sin necesidad, porque debería buscar el poder mayor, que es el poder de aquel que es el verdadero espíritu de luz máximo, el propio Señor Jesús. Él es el verdadero Emmanuel. No hay necesidad de buscar ningún subalterno. Entonces Jesús mostró su poder sobre los espíritus y mostró su poder sobre las enfermedades y dolencias. Y hay una cosa muy interesante, según lo que vemos aquí en el Evangelio. Jesús no tenía interés en espectáculo alguno. Jesús no quería mostrar su poder. Él tenía en sí mismo toda la capacidad absoluta de liberar a personas de espíritus malignos. Cuando el espíritu inmundo se manifestó en la sinagoga, Jesús dijo: «Cállate, sal de ese hombre». Después el texto nos señala en Marcos 1:34 que Él no permitía que hablasen porque sabía quién era Él. Jesús no quería apresurar las cosas, anunciar los detalles de su misión. Y es que hay una especie de secreto sobre la misión de Jesús en el Evangelio de Marcos. Tampoco Jesús quería usar a las personas ni a los demonios para hacer un espectáculo ni armar situaciones que llamaran la atención de las personas. Y entonces el capítulo 1 de Marcos va llegando al final, pero todavía hay aquí una breve mención en los siguientes versículos sobre el hecho de que Jesús dedica tiempo a la oración en un lugar desierto. Y el texto del capítulo termina anunciando aquí la sanidad de un leproso, enfatizando una vez más cómo Jesús, extendiendo la mano, toca al leproso que quería ser curado y la lepra desapareció. La lepra dejaba a la persona en una situación de impureza y de auténtica exclusión social, de, podríamos decir, un alejamiento completo. Estaba prohibido tocar a un leproso. Jesús entonces lo sana completamente y reforzando una vez más ese secreto del ministerio de Jesús, el texto nos dice que Jesús le mandó a aquel hombre que lo mostrase al sacerdote y ofreciera por su purificación lo que la ley exigía. Él comenzó a hacer público lo que pasó. Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo o ciudad abiertamente, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. Esto muestra que Jesús realmente no quería la publicidad de lo que estaba haciendo. Como podemos ver, estimado oyente, Jesús es el Señor sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre auténticamente todo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, Él es el verdadero exorcista. Paramos un instante en nuestro viaje por la Biblia en el que disfrutamos de las enseñanzas de Dios para nuestra vida. Qué bueno es conocer la Biblia
Y qué bueno saber que lo podemos hacer de forma muy práctica desde diferentes dispositivos móviles. Es verdad. Descargando la aplicación RTM 360 no solamente podemos viajar por la Ruta 66, sino también por muchos otros contenidos de Radio Transmundial. Explora la aplicación RTM 360 y viaja por el mundo a través de programas que hablan de vida y esperanza. No te olvides de seguir nuestra Ruta 66 en las redes sociales. Encuéntranos buscando RTM Ruta 66. Ahora seguimos con nuestro viaje por la Biblia. Continuamos nuestro viaje en Ruta 66. Recuerda que hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, tus preguntas y comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico info@radioencuentro.net. Estamos comenzando una nueva serie sobre el Evangelio de Marcos y estamos en el capítulo 1. Hemos presentado este estudio y ahora vamos a conocer un poco más quién es este evangelista. ¿Por qué Marcos escribió un evangelio tan diferente? ¿Era él un apóstol? ¿Tenía él más influencia que los demás? El gran asunto, la clave, podríamos decir, que se ve aquí en el Evangelio de Marcos tiene que ver con un evangelio presentado específicamente a los no judíos. Podemos observar que Marcos es muy objetivo y directo. Vamos a encontrar en este evangelio un lenguaje verdaderamente directo, que presente de manera breve y rápida los aspectos que tienen que ver con lo que Jesús hizo, con sus acciones. No dedica tiempo a hablar sobre el nacimiento de Jesús, ni de su genealogía. Estas eran cosas que interesaban a personas del mundo judío. Entonces Marcos tiene ese elemento distinto y particular. Ahora bien, uno puede ponerse a pensar, ¿pero cómo es eso? ¿Quién es el que escribió ese evangelio en tiempos del Nuevo Testamento? ¿No tenía que ser un apóstol? Es verdad, todos los escritos del Nuevo Testamento y también del Antiguo tenían que haber pasado por un proceso de verificación de su origen y legitimidad. Y el autor tenía que ser un apóstol. Si no era apóstol, tenía que ser alguien que estaba bajo la supervisión de un apóstol. En el caso de Marcos, veremos claramente que quien está detrás del escrito de Marcos es Pedro, lo cual garantiza, por lo tanto, la legitimidad de ese evangelio. Entonces, de esta forma podemos entender estos aspectos introductorios del Evangelio de Marcos, el primero de los 4 evangelios. Esta dinámica que Marcos presenta en el primer capítulo muestra la lucha de Jesús con el enemigo. En el versículo 27 se habla sobre espíritus inmundos. ¿Qué es lo que significa un espíritu inmundo tal y como se menciona aquí? ¿Tiene algo que ver con que le gusten las cosas sucias? Es un poco extraño este tema del espíritu inmundo. ¿Eso qué es? ¿Qué cosa más extraña? El tema es el siguiente. Todo el contexto del Antiguo Testamento siempre hablaba y discutía mucho sobre el tema de la pureza y de la impureza. Estaba el tema de la pureza ceremonial. También destacaba el tema de la pureza religiosa propiamente dicha. Era necesario estar perfectos para con Dios y todo aquello que saliera de esa realidad era percibido como algo impuro y por tanto era algo que no agradaba a Dios y todos buscaban agradar a Dios de alguna manera. Entonces ese mismo lenguaje es aplicado a los espíritus que son espíritus verdaderamente malignos. Son demonios que por causa de su situación, por estar distanciados de Dios, son denominados espíritus inmundos en la Biblia. Es importante que todos presten atención y sepan que existen espíritus engañadores y malos que quieren destruir la vida de las personas. Eso es una realidad claramente presentada en la Biblia. Ya en el primer capítulo de Marcos encontramos un número considerable de sanidades y exorcismos apenas al comienzo de este evangelio. ¿Existe alguna razón importante para que todo esto suceda ya desde los primeros versículos? Mira, Pascal, la verdad es que tenemos que analizar mucho el mundo antiguo, el mundo al que se le puede llamar mundo pagano de esa época. Esa gente vivía atribulada
con muchos problemas y enfermedades, y en la antigüedad todo el mundo entendía que las enfermedades tenían en última instancia un origen espiritual. Había alguna cosa por detrás de la realidad. Entonces ese pueblo vivía asustado, entregado a rituales paganos. Ellos estaban claramente dominados por esas fuerzas ligadas al mundo espiritual. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Jesús aparece no solamente como el Mesías, sino también como el Salvador de este mundo pagano, porque Él tiene poder sobre esas entidades y sobre todo aquello que se presenta claramente como la causa de las enfermedades y dolencias. Ahora, Marcos da mucho énfasis en el inicio de su Evangelio sobre el tema desierto, sobre lugares solitarios. ¿Cuál es su intención? Esta cuestión del desierto es muy interesante. Existe una tradición que ve al desierto desde un punto de vista positivo. Dios habló con Moisés en el desierto. Dios habló con varios de sus escogidos en un lugar desierto. Pero también el desierto era un lugar terrorífico, un lugar de impureza. Era un lugar que las personas imaginaban como algo ligado a influencias negativas. Pero la idea aquí es más sobre un lugar de retiro, un lugar para apartarse. El desierto aquí, debemos entender, no era siempre un lugar lleno de arena. El desierto es un lugar solitario. El énfasis aquí es sobre todo para recordar especialmente aquella condición de separar la realidad de nuestro tiempo para dedicarlo a Dios como es debido. Ese es el enfoque central que encontraremos aquí. También es interesante que podemos ver a Jesús llamando a sus discípulos, formando su grupo de apóstoles. Pero no vemos en esos hombres a personas religiosas, conocedoras de las Escrituras. ¿Por qué? Es interesante porque veremos que la propuesta de Jesús es totalmente diferente. Jesús vino mostrando aquí una actitud bastante humilde. Es alguien que no vino para estar de acuerdo con las expectativas de su época, y podemos notar que la religión organizada estaba en una situación claramente difícil. El mensaje de Jesús es para la gente común. Es para una persona que tiene el corazón abierto, deseando servir a Dios de verdad. No es para personas con maneras religiosas que quieren impresionar a los demás con su pretendida espiritualidad. Muchas gracias, Fernando. Y para ti que nos estás acompañando en el inicio de esta serie, tenemos mucho que decirte, pero acompáñanos en nuestra aplicación. Llega el momento clave para preguntarnos cómo afecta lo aprendido a nuestra vida. En el programa de Ruta 66, hoy nos has acompañado en un viaje introductorio por el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Has podido observar de cerca el poder de Jesús sobre las enfermedades y sobre los demonios. Hoy hablamos de Jesús como el auténtico exorcista. Sí, Jesús aparece como el siervo de Dios que vino a manifestar su poder aquí con mucha fuerza, impresionando al mundo de su época, al mundo grecorromano. Querido oyente, quizás nos ponemos a pensar, vaya, este mundo espiritual del cual Jesús formaba parte es un mundo interesante. ¿No deberíamos buscar y profundizar en este tipo de espiritualidad? ¿No deberíamos investigar el mundo esotérico que nos rodea? Mi querido oyente, presta atención. El mundo espiritual también es un mundo peligroso. No te introduzcas en un terreno oscuro y equivocado. Busca la luz. Vuélvete a Jesús, el exorcista todopoderoso. Hasta aquí el programa de hoy de Ruta 66. Ruta 66 termina por aquí, querido oyente, pero eres nuestro invitado especial para seguir acompañándonos en los capítulos iniciales del Evangelio de Marcos en esta emisora y en el mismo horario. Recuerda que también tenemos nuestro podcast en la aplicación RTM 360. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Ayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateu Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador evangélico Fernando Díaz Sarmiento.
A los mandos estuvo Andrés Ocampo y te acompañó Pascal Osorno. Hasta la próxima. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.